en esta cuarta sesión del Seminario de Comunicación Política y Derechos Humanos. Ya veo que se han conectado varias personas, incluyendo quien es la ponente del día de hoy. No sé si quieren que esperemos unos 5 minutitos más. Sobre todo lo digo por ti, Gigi, esperando a ver si se conectan otras personas. Sí, está bien. Excelente. Entonces esperamos unos 5 minutos. Monseñor,
Bien, pues en estos minutitos se conectaron varias personas más, lo cual me da bastante gusto. Y bueno, arrancamos esta cuarta sesión del Seminario de Comunicación Política y Derechos Humanos. Me interesa, presentar a a la ponente del día de hoy. Su nombre es Catherine Giselle Abril Salguero, quien nos va a compartir en este caso, su ponencia o su charla titulada El papel de los medios de comunicación alternativos en Colombia dentro del estallido social del año 2021. Caso Notíteres, un proyecto digital de periodismo de opinión. Un poco para ir conociendo a la maestra Giselle. Ella nació en Bogotá, Colombia. Es comunicadora social y periodista de la Universidad Central de Colombia. Tiene un magíster en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y actualmente se encuentra realizando un doctorado en Pedagogía e Investigación Educativa en Neuini, Universidad de México. Hizo parte también de Contagio Radio, emisora enfocada a la cultura de la paz, de respeto de derechos y del ambiente. Perteneció al movimiento político colombiano de izquierda Poder Ciudadano. Hizo parte de encuentros de mujeres y paz, asistió a foros regionales y nacionales sobre víctimas anterior al proceso de paz en Colombia. Trabajó en Entre Líneas, agencia brasilera enfocada en la comunicación política. Y hoy día además trabaja en una universidad mexicana en el área de la academia y de la investigación social. Bueno, de momento, te cedo la palabra, Gigi, por si hubiese, bueno, para que comiences más bien. Listo. Bueno, primero, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Paco, Octavio, por invitarme principalmente. Y bueno, el día de hoy quiero primero mostrarles una investigación o un análisis que hice en relación al estallido social del 2021 en Colombia, y cómo o cuál fue el papel de los medios alternativos versus también los tradicionales, y específicamente hablaré de Notitíteres 24 como un proyecto digital que surge a raíz pues de toda esta manifestación. Sin embargo, antes de empezar pues a hablarles o ya de entrar más al tema, quisiera decirles por qué o de dónde nace el interés de hacer este, ay, perdón, este análisis que les voy a presentar. Bueno, pues inicialmente, como ahorita mencionaba Paco Octavio, yo hice la maestría en Derechos Humanos acá en la Autónoma de México y me enfoqué en analizar el análisis del discurso que utilizaban los medios tradicionales en medio y en torno del proceso de paz y del conflicto armado, teniendo en cuenta, para los que no saben, el conflicto armado pues se teje con el grupo guerrillero de las FARC, con un grupo bueno, que al inicio se alza en armas por un ideal político. Entonces empiezo a analizar cómo estos medios de comunicación, en específico analizo El Espectador como un medio de prensa, que igual es uno de los tradicionales y de los que tienen uno de los poderes mayores en Colombia, porque son dirigidos por altos empresarios. Entonces hago este análisis y me doy cuenta cómo a través del discurso que ejercían estos medios de comunicación empezaron a crear un personaje o un enemigo público, por decirlo así, un enemigo para todo Colombia, y pues al punto de llegar a la penalización. Sí hay un trasfondo político, social, económico, pero cómo los medios de comunicación sí incidieron para que se tejiera este odio y para que de cierta manera en algún momento los colombianos le dijeran no al proceso de paz. Y pues a raíz de esto vuelvo a hacer el análisis, pero ya ahora en torno a la movilización y al paro nacional que se tejió el año 2021 en Colombia. Quiero o trato de mostrarles y de evidenciar cómo siguen los medios de comunicación tradicionales incidiendo en estos discursos de odio en Colombia.
Entonces voy a ir mostrándoles, contextualizándoles sobre el paro en este momento. No voy a ahondar mucho en detalles, voy a tratar de hacer más o menos un análisis significativo del discurso y pues igual estoy también abierta a preguntas. También les comento, fue un trabajo muy arduo en el sentido de que cuando empezó a pasar todo esto, yo me encuentro acá en México, entonces sí estaba como un poco, o sea, sí estoy enterada de todo lo que está pasando políticamente allá, porque pues allá sigue mi familia, pero es diferente el vivirlo estando allá que el documentarme o datearme estando acá. Entonces, bueno, eh, empiezo primero comentándoles. Les voy a hablar de varios puntos significativos. El primero, bueno, pues voy a empezar con el contexto del paro nacional. El estallido social en Colombia se da el 28 de abril hasta el 27 de mayo del 2021, más o menos, porque prácticamente todo el año fue un año muy fuerte, un año muy decisivo de manifestaciones, de protestas, de muertes, o sea, sí fue un año muy oscuro para Colombia. Y bueno, este estallido se da a raíz de que el presidente en ese entonces, Iván Duque, un presidente de derecha, intenta aplicar una reforma tributaria en el que él manifiesta que se va a exigir mayores contribuciones a las personas de ingresos medios y bajos, y pues esto generó un estallido impresionante pues en toda la población colombiana. También lo que empieza a evidenciar otro tipo de problema, como la pobreza extrema, cifras altamente significativas a comparación de gobiernos pasados. Asimismo, se empezó a evidenciar más que nada la violencia generalizada en contra de los firmantes de paz. Para entonces, para el 2021, ya se llevaban 265 asesinatos. Estos son cifras referenciadas de Indepaz. De igual manera también ya se llevaban 900 asesinatos ambientalistas, a firmantes del proceso de paz, a opositores políticos del gobierno de ese entonces y pues también por promesas incumplidas del gobierno, por proyectos de bienestar que no se estaban llevando a cabo, por un desarrollo económico y social que no les estaba dando, pues no tenían una vida digna. Y también el reclutamiento forzado de jóvenes, de niños por parte de grupos armados irregulares y pues infinidad de razones por las que salieron más a movilizarse. En medio de estas movilizaciones empiezan a evidenciarse desapariciones, maltratos, violaciones de los derechos humanos y pues asesinatos. Y uno de los casos más significativos es el de Lucas Villa. Lucas Villa, bueno, les voy a contar quién era Lucas Villa. Bueno, él era un líder de ciencias del deporte y la recreación de la Universidad Tecnológica de Pereira. Bueno, su muerte ocurrió el 11 de mayo del 2021 en Pereira durante el paro nacional. El estudiante resultó herido cuando protestaba una noche de forma pacífica con muchos más estudiantes en el viaducto que comunica a la ciudad de Pereira con el municipio vecino de Dos Quebradas. Según videos, porque después que pasó todo esto, ya ahorita hay videos donde analizaron el caso, donde se dieron cuenta cómo se perpetró pues el asesinato. Se muestran personas civiles que van en moto, llega la moto, se baja uno de ellos y directamente se dirige a Lucas Villa y le propinan 8 disparos. Uno de ellos cae en su cabeza, es un disparo pues prácticamente como se les conoce a ese tipo de disparos como a quemarropa, y pues el chico entra, bueno, logran llevarlo al hospital, pero pues él fallece días después en este intento pues también de, bueno, cuando llegan disparando, también hieren a otro estudiante que sí tuvo recuperación pronta, él sí salió bien, pero bueno, pues tuvimos este caso que conmocionó a todo Colombia y pues de esta manera
Lucas Villa se convirtió en un símbolo referente a las protestas pacíficas en ese entonces contra el gobierno de Iván Duque. Él fue también un símbolo porque de cierta manera él tuvo charlas educativas sobre lo que estaba pasando. Antes de que pasara todo esto, en redes sociales, en medios de comunicación, ya se tenía como a este personaje, ¿no? A este chico estudiantil que incluso hay una foto muy significativa, un video, ahorita les muestro la foto, él dándole la mano al SMAT. ¿Qué es el SMAT? Ahorita lo vamos a ver. Para los que no saben, bueno, son un escuadrón de policía con el que contamos, que es un escuadrón móvil antidisturbios, es decir, salimos a protestar, a movilizarnos y este escuadrón siempre está presente y ejerce fuerza contra nosotros. Y digo contra nosotros porque en algún momento tuve que pasar también por represión de ellos cuando hacía cubrimiento de algunas noticias, o sea, de algunas protestas también cuando fue el paro nacional de estudiantil. Y bueno, entonces Lucas pues se vuelve un símbolo. Hasta el momento se desconocen todavía los autores del ataque. Se llevó el caso a la Comisión de Derechos Humanos y pues esto pone de relieve la violencia durante el paro nacional. Acá voy a hablarles un poco de las cifras del costo social que se evidenció durante el paro nacional. Al menos 43 personas fueron asesinadas por la policía durante las manifestaciones en Colombia. Se registraron 3.405 casos de brutalidad policial, 1.445 detonaciones arbitrarias, al menos 1.133 personas sufrieron violencia física por parte de la policía, mientras que 47 tuvieron heridas en los ojos como resultado de la agresión policial. Algo que también estaban haciendo mucho en ese entonces era herir a los manifestantes en su rostro. O sea, siempre hubo muchos casos de chicos que perdieron su vista, que pues terminaron desfigurados o bueno, con este tipo de agresiones porque ellos disparaban directamente a la cara. Bueno, sale a relucir durante la protesta, durante la movilización, las primeras líneas. Las primeras líneas fueron consideradas por muchos como un sujeto social en formación y partícipe de la disputa por lograr visibilidad y legitimidad. En Cali, en Bogotá, en Medellín, en Tuluá, en varias ciudades, jóvenes de diferentes procedencias se organizaron, como pueden ver, bueno, la imagen de la derecha, donde dice profe primera línea, es simbólico, pero sí lo hicieron así. Los estudiantes tenían sus propios escudos, sus propios cascos, su propio mecanismo de defensa. ¿Y de defensa contra qué? Bueno, contra el grupo del SMAT, como vemos en la fotografía del lado izquierdo. Esa es la policía que arremete contra los manifestantes y vemos también ahí cómo Lucas les está dando la mano, porque eran protestas pacíficas. Entonces, los mismos jóvenes, las mismas personas empezaron a crear estas líneas de protección contra los manifestantes, es decir, eran protección y no permitían que más allá los policías pasaran en contra de los manifestantes. Algo también muy bonito que se gestó en este momento fue también las primeras líneas de las mamás y los papás. O sea, ya se estaban dando cuenta cómo estaban violentando a sus hijos y ellos mismos dijeron, ok, vamos también a proteger a nuestros hijos. Y salieron las mamás también a hacer su escuadrón móvil. Salieron también, bueno, de esos había un papá de 83 años y él decía, lo hago por un mejor país y por cuidar a mi familia. O sea, fue un momento muy caótico, pero donde todos los colombianos se unieron para tener el país que siempre uno quiere, ¿no? Un mejor país y con mejor, y con una vida digna. Bueno, acá quiero compartirles una frase de Manuel Castells. Se las voy a leer y es una frase que quiero que la reflexionen
Y después les voy a decir por qué hay que reflexionarla, o sea, viendo todo este contexto anterior que les estuve contando. Simplemente la gente no puede más y explota en algunos lugares con violencia limitada y en otros con violencia más extrema. Esta violencia no es de provocadores profesionales, los hay y hay infiltrados y hay vándalos, pero no es lo esencial. Lo esencial es cuando una fracción de un movimiento mucho más amplio, democrático, pacífico, no puede más y entonces se enfrenta con la policía. No piensen que esto va a pasar, no piensen que cierran los ojos y el mal sueño va a desaparecer. Esto tiene causas muy profundas que las tienen que encontrar ustedes y ustedes tienen que encontrar las soluciones, pero no pasen de puntillas sobre esto y que no piense nadie que con 4 medidas de algún tipo esto ya está arreglado. Bueno, pues vemos que en Colombia en el 2021 el paro nacional ya mostraba rasgos como lo señala Manuel Castells. Estallidos de los excluidos y de quienes no encuentran canales de expresión en las vías de la política tradicional y no sienten que los políticos de oficio representan sus expectativas y necesidades. La miopía de las élites en el poder es tal que en cambio de buscar las causas profundas del malestar social, que a veces se manifiesta de manera violenta, opta por manejarlo como si fuese un asunto de guerra total y por ende prima la mirada militar, tal cual lo que pasó en Colombia. En este momento es que los medios de comunicación alternativos y estos medios digitales empiezan a ser una forma social de contrapoder comunicativo en el 2021. Empiezan a reconfigurar el ecosistema de los medios colombianos. Vivimos en ese momento un momento complicado para el periodismo. De hecho, Colombia sigue siendo uno de los países del mundo más peligrosos para ejercer esta profesión. Es uno de los segundos donde más amenazas, asesinatos tiene el ejercer la profesión. Según datos de la FLIP, que es la Fundación para la Libertad de Prensa, en el 2021 se registran 684 violaciones contra la prensa, entre las cuales se contaron 168 agresiones, 172 amenazas, 4 atentados y un asesinato. Y en lo que va del 2022 se han registrado 22 violaciones, entre las que se destacan 8 amenazas y 9 hostigamientos. Según el informe de punto de inflexión en el 2021 de Sembra Media, Brasil y Colombia, son países donde más se reporta hostigamiento jurídico, lo cual se debe a que se realiza mucho periodismo de investigación que incomoda al poder. A esto hay que sumarle 3 variables muy complejas del panorama actual. Muchos profesionales trabajan en condiciones precarias. Los que acá son comunicadores o son periodistas saben que ejercer esta profesión es complicado, es mal pago, es difícil también encontrar trabajo como periodista y pues no es una profesión fácil. Muchos medios, principalmente regionales y comunitarios en Colombia, viven bajo el constante acoso de distintos agentes, tanto armados como económicos y políticos. Viven bajo el constante acoso de distintos agentes y que pues ponen en riesgo la integridad de los y las periodistas. Por último, hay una desconfianza y un desencanto del público generado por las noticias falsas, y lo vamos a ver más adelante, que llegan por todo lado. Los monopolios de medios, la desinformación, el amarillismo y el constante escándalo, la desconexión contextual y una generalizada saturación de contenido ya está haciendo que el mismo televidente o la misma audiencia o la misma sociedad que sigue a los medios de comunicación ya no creen de la misma manera. Ante este complejo panorama, muchas personas en este momento, en el 2021, muchos periodistas o muchos periodistas no de profesión salen, unen sus cámaras, sus lápices
para hacerle frente a esta crisis. Profesionales de todo el país se unieron para crear medios independientes que buscaban acercar la información a la gente sin caer en pasiones, ni clientelismos, ni en el clic. Entonces acá les voy a empezar a hablar un poco de la libertad de expresión en Colombia. Sí, salieron muchos a relucir, hay bastantes medios de comunicación ahorita alternativos, independientes, medios digitales, pero igual el tema de la libertad de expresión también es un tema fuerte y un tema delicado en Colombia. Contamos en la Constitución de 1991, en la Constitución Política, con el artículo 20, donde se manifiesta que se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación. Estos son libres y tienen responsabilidad social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad y dice que no habrá censura. Bueno, a esto le quiero sumar otro artículo de la Constitución también, el artículo 73 de la Constitución del 91, donde menciona que la actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia profesional. Aún así, teniendo el artículo 73 y el artículo 20 en la Constitución de Colombia, la violencia y las amenazas como la desinformación del gobierno, la censura y las restricciones que tienen los medios para ejercer han hecho de Colombia un país con déficit informativo, donde además la información que se da a conocer es deformada. Es informada solamente es informada solamente para esta gente de poder, o sea, solamente se cuenta o se cubre o se da a conocer la noticia que nos dice el empresario. Otra de las cosas que a esto se suma, a esta violencia de la libertad de expresión y de la garantía de poder ejercer nuestra profesión en estos momentos y actualmente, se sumó para ese entonces una modificación que hizo el presidente, bueno, el expresidente Iván Duque, una modificación de un decreto. El 18 de junio del 2021, él hace una modificación del decreto 003-2021. Esta modificación, ¿cuál fue? Bueno, pues dice, para sentenciar que los bloqueos de vías no hacen parte del ejercicio legítimo del derecho a la protesta pacífica y por tanto son susceptibles de ser reprimidos por la fuerza pública, con esa modificación el gobierno desata la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que lo obliga a transformar las directrices de las operaciones de la fuerza pública para enfrentar los abusos policiales y también viola el sistema interamericano de derechos humanos y la Constitución en varios niveles, porque criminaliza todos los bloqueos, lo que hace inaplicable el ejercicio de la manifestación pacífica y además pretende definir el contenido de un derecho mediante un decreto ordinario, lo que es propio de un estado de excepción. En realidad, el gobierno Duque en ese momento impuso en la práctica un estado de excepción como una respuesta represiva a la movilización, pero sin declararlo a fin de evitar los controles de la Constitución, de la Corte Constitucional, es decir, que así como estaba poniendo un stop para que la gente no se manifestara sabiendo que es un derecho también con el que contamos, un derecho en la Constitución, también de cierta manera quería primarnos de esa libertad de expresión. Y en su momento este estallido hace que él empiece a amenazar, por decir así, a la población, a los medios de comunicación alternativos, manifestando que si no iba a acatar la censura. Y es en este momento, no ocurrió, no se llegó a ese punto, pero es en ese momento donde uno se pone a pensar y a cuestionarse, bueno, si en ese momento hubiera pasado eso en la Constitución Política de Colombia del 91, en esa época no se hablaba de un medio de comunicación alternativo, de un medio de comunicación digital, entonces, ¿qué hubiera pasado en ese momento? ¿Será que se hubieran censurado esos medios o será que no? O sea, son preguntas que les dejo a ustedes
como comunicadores, algunos expertos, algunos hasta ahorita aprendiendo del tema, si hubiera sido posible o no. O sea, es algo que también desde mi profesión me lo cuestiono. ¿Qué hubiera pasado si hubiera avanzado más esta problemática? Porque de cierta manera pues empezó a disminuir, ¿no? No sin seguir amenazados los medios de comunicación. Y bueno, acá les voy a empezar a hablar un poco del discurso. Día tras día se empieza a hacer evidente la falta de credibilidad de los medios tradicionales. Durante el paro se puso en tela de juicio la objetividad con los que estos estaban presentando los acontecimientos y los intereses que existían detrás de sus reportes. Les menciono algo: titulares que omiten información o que solo muestran una cara de la moneda, así como la repetición de palabras como vándalo, como comodín, para crear una narrativa que criminaliza la protesta social, entre otras cosas, conforman ese panorama de inconformidad. Acá es importante que tengamos en cuenta que cuando muere Lucas Villa, cuando pasa todo este hecho, en ciertos medios de comunicación y gente que tiene influencia por ser, no sé, de política, de la farándula, empezaron a tildar a Lucas Villa como un vándalo. Entonces acá hay que tener énfasis en esta palabra, en el vándalo, porque era una categoría que se estaba utilizando para quitarle pues legitimidad a él como un estudiante, como una persona que estaba manifestando, y ahorita lo estaban catalogando como vándalo, ya estaban creando este enemigo. Entonces acá vemos cómo los medios de comunicación seguían influyendo. Es cuando empiezan a hacer esta comunicación no corporativa y No Títeres aparece acá, No Títeres 24. Bueno, No Títeres 24 es una plataforma que actualmente se la juega por proporcionar nuevos puntos de vista que permiten el ejercicio crítico basado en la pluralidad de fuentes. Y bueno, acá me voy a tomar el atrevimiento de contarles qué es No Títeres 24, pero también de hacerles algunas citas de lo que el mismo creador, él es un artista plástico, manifiesta o dice de No Títeres 24. Bueno, No Títeres 24 también es una sátira, es un noticiero facho colombiano que bien podríamos llamar RCN o Caracol. RCN o Caracol son dos medios de comunicación de televisión que están en todos los hogares colombianos, o sea, todo el mundo crece con esos medios de comunicación, esos dos noticieros, y son los dos noticieros influenciados por la política de derecha y donde sus directivos son empresarios con mucho dinero. Entonces, por ende, se imaginarán el poder de estos medios de comunicación que han tenido durante años. Entonces, este No Títeres es una sátira contra ellos. Y bueno, acá empiezo a comentarles. Andando en la calle con sus creaciones, se dieron situaciones fortuitas que los llevaron a darse cuenta del impacto que tenía narrar la cotidianidad a través de los títeres. Abro comillas. Un día vi unos policías dándole a un pelado en el centro. ¿Qué quiere decir que vio a unos policías dándole a un pelado? Bueno, vio que unos policías le estaban pegando a un muchacho en el centro de Bogotá. Yo no tenía nada que ver ahí, pero me puse de chismoso y metí el títere, porque él ya tenía sus títeres en ese entonces. Empezaron a grabar y ese video fue muy chistoso. De ahí nació esa idea de mostrar la realidad de ciertas situaciones, poniendo de intermediario a este títere que le da a uno libertad de expresión brutal y una tolerancia a la hora de entrevistar muy grande. Cuenta él. Según cuenta este artista, la motivación principal para crear esta parodia fue la abundancia de desinformación. Para él, los medios convencionales de comunicación manipulan y alteran la información con fines privados y económicos. No Títeres 24 nació con la intención de romper esos esquemas del periodismo en Colombia que perjudican a la ciudadanía. Yo pregunto, hago las entrevistas e indago en las cosas que a mí me gustaría saber, cosas que como ciudadano me pregunto.
Es una búsqueda personal de información y de transmisión de la verdad y sobre todo un acto de resistencia ante los medios convencionales de comunicación, dice. Y bueno, entre los personajes que dan vida a No Títeres 24, bueno, acá hay una pequeña foto de ellos. Uno es el reportero, el tombo reportero, así le llama él. Tombo en Colombia se utiliza para los policías, pero es una manera pues como muy grotesca de decir, ¿no? Tombo reportero. Y este reportero se llama Serdólfolo, Democracio. Este es otro que es un detective que está siempre en el lugar de los hechos y reporta desde su lugar como policía. También hace parte de este medio de impunidad, que Ricardo define como la típica presentadora, que es la que vemos de cabello naranja, la típica presentadora fachita, fresa y plástica. Vemos a UPJ, un alien, que es el que vemos rosadito, es el corresponsal intergaláctico proveniente de la galaxia 420. Entonces, bueno, acá les voy a poner a continuación un pequeño video donde Democracio está entrevistando a un niño, pero están haciendo, es una sátira muy fuerte, porque en medio de la protesta, o sea, es real, está pasando en ese momento la protesta, él entrevista a un niño, sí, en ese momento se ve que es puesto en escena, pero atrás sí está la movilización y le empieza a decir, civil, ¿qué es lo que hace acá? ¿A cuántos policías ha matado? O sea, la sátira de, a ver, los policías están matando manifestantes, pero dicen que los manifestantes son los que están matando a los policías. No les puedo negar que sí, en medio de los enfrentamientos hubo también policías heridos. Pero entonces acá hacen esta sátira de cuántos policías han matado. No, ya ahorita van a ver qué dice. Y después le dice le dice al niño, ¿y qué es lo que están haciendo acá? No, pues es que yo quiero un país mejor. Y le dice Democracio, pero usted no puede decir eso, lo van a meter a la cárcel por decir esas cosas. Entonces quiero que le pongan cuidado al discurso que utilizan en esta sátira. Casi no se escucha, no sé si se le pueda subir de alguna manera el audio. Me dice si ahí se escucha. A ver, En directo, les habla su detective reportero de Democracia. En esta misión periodística tenemos bastantes si evidencias. se le puede subir poquito más. Aquí en directo. No, ya tengo todo mi audio. Uy, porque sí se No. empezó a escuchar poquito más, pero seguía estando muy, muy bajito. Este, pues no sé, o si hay un link, o por ahí dicen una compañera, Ajá. si lo pudieses compartir y digo, ahorita, pues, si lo quieres proyectar y quien tenga audífonos a la mano, pues lo vemos y ya posteriormente, pues que cada quien lo pueda. O bueno, Lo o también tengo, comento, lo si lo proyectas descargué. desde YouTube directo. Es que estás en el Instagram, pero sí lo descargué. Espérate a Ujú. ver si lo encuentro. O hay que dejar de compartir pantalla y volverla a compartir, pero habilitar las partes donde dice compartir audio de computadora. A ver, entonces me dices que le dé compartir pantalla. Sí, volver a compartir pantalla, pero abajo hay unas palomitas de compartir audio. Esas hay que optimizar audio, hay que poner las palomitas. En Advanced Train Options, ahí es. No, En generalmente es una opciones casilla de avanzadas. verificación, nada más. Mm, A ver, opciones avanzadas de la No, función. No, o sea, comparte la pantalla como normalmente la haces, nada más que abajo, donde están unas casillas, hay que ponerles para que se ponga la palomita. Ah, ok, ya. Compartir sonido.
y dice optimizar para clip de video, ¿eso también o no? Sí, eso, para que podamos escuchar el audio. Ok, creo que ya. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos aquí en directo de Sala Su Detective Reportero de Democracia en esta misión periodística. Tenemos bastantes evidencias confidenciales. Tenemos aquí en directo a un miembro de un grupo subversivo, un miembro bastante violento y sangriento. Así llamen civiles. Alto ahí, civil. Alto ahí. Estoy a punto de capturarlo. Estoy a punto de neutralizarlo. Esto es Noticiero 24, esto es información de primera mano. Dígame, ¿de qué frente es? ¿Cuántos policías ha o de baja, civil? Uy, muchos, pero soy de frente segunda línea y muchos, pues estoy luchando ahorita por un país mejor y ya. Perdón, civil, ¿un país mejor? Un país mejor. Está a punto de ser capturado por esas palabras. Tiene cargos de rebelión, tiene cargos de rebelión y concierto para delinquir, civil. ¿Qué tiene para decir de eso? No, pues nada, a la que sea. Está a punto de ser capturado. Se va a ir entre 20 y 30 años, no 24. No, pues lo que me toque pagar por un país mejor, lo pago. Está registrando todo eso, ¿no, civil? Todo eso será usado en su contra. Todo lo que diga será usado en su contra. Ya será usado. Todo eso es evidencia confidencial. Estoy a punto de romperle el cráneo y llevármelo a la estación. Esto es Noticiero 24. Seguiremos informando. Envíele un mensaje antes de que lo capture y lo mande directo a la estación de menores. Un saludo a mi mamá y a mi hermano que nos están viendo. Muy importante, civil. Y envíele también un saludo al gobierno, al presidente que nos está viendo en este momento. Hay que arreglar el país, como mierda. Noticiero 24, esto es información de primera mano, exclusivo de su detective reportero de Democracia. Nadie nos maneja, nadie. Civil, por favor mira la cámara y diga, nadie nos maneja, no te intereses ardiente. Nadie nos maneja, nadie. Y diga, no te intereses ardiente. Noti 23, es ardiente. Eso es Noticiero 24, información de primera mano. Nadie nos maneja, nadie. Bueno, pues como pudimos ver, ellos manejan dos premisas, el nadie nos maneja y es información de primera mano. En palabras del creador, se trata claramente de un juego de palabras. Un policía reportero que es un títere y que nadie lo maneja, eso en principio me pareció tan absurdo que por eso me fascina. Ese es el mensaje de NT24, dejar claro que nadie nos maneja y ha pegado durísimo porque la gente está entendiendo el doble sentido. Además de eso, en el contexto en el que estamos, creo que es lo que la gente está buscando, un medio de comunicación independiente que realmente nadie lo maneje, porque ese es el problema con los medios de comunicación privados. Es claro que su protesta no solo es buscar divertir, la parodia y el empleo de reporteros y analistas poco convencionales. Es una apuesta por nuevas formas de comunicación que desligadas de los formatos tradicionales buscan generar nuevas conversaciones que estén del lado de los ciudadanos. Y pues vemos ellos durante todo el paro estuvieron en vivo detrás de la movilización, iban pues reportando todo lo que estaba pasando. Hay bastantes videos, la verdad no quise compartir más de esto porque si eran videos un poco fuertes de momentos en que estaban violentando, que había un herido, un grave herido. En una de ellas él estaba reportando y en ese momento llega un señor a decirle, acabaron de encontrar al niño que estaba desaparecido de 17 años, está muerto. O sea, son cosas que realmente se vivieron muy fuertes, pero que de cierta manera no se callaron. O sea, hubo gente, hubo medios de comunicación alternativos, redes sociales que lograron evidenciar esto y que se puede decir que por primera vez mucha gente, como decimos en mi país, no comió entero. O sea, sí logró pensar más allá y creer más en otros que en los medios tradicionales. Obvio, siempre hay audiencia para los noticieros tradicionales, pero en estos momentos creo que son más los que se están revelando y los que están consumiendo otro tipo de información. Pero bueno, acá les quiero hablar un poco de la polarización de los medios de comunicación en este momento y también lo bueno o lo malo, se podría decir, de este momento. Porque las redes sociales, en este caso, los partidos políticos o la gente de derecha colombiana también tuvo uso de las redes sociales para manifestar sus discursos.
Y pues tampoco podemos decir que las redes sociales en estos momentos todo fue color de rosa o decir solamente se transmitió la verdad. No fue así. En algún momento también existieron las fake news. Un caso de esos fue una noche, de las tantas noches feas que tuvo que vivir Colombia en el paro. Sacan una noticia de última hora que violaron a una chica en un CAI. Un CAI en Colombia es como una unidad de jurisdicción menor de la Policía Nacional. Es como una caseta donde está la policía y por lo general está en diferentes barrios. Acá le dirían en diferentes colonias. Entonces se supone que están en diferentes colonias y pues es para de cierta manera tener más seguridad en el barrio, ¿no? Entonces dicen que en ese CAI violaron a una chica, pues automáticamente toda la gente se fue para allá, incendiaron el CAI hasta que de un momento a otro sale a relucir que eso es mentira. O sea, la ventaja entre comillas de las fake news es que se pueden desmentir rápidamente. Este fue ese caso, ¿no? Que sí fue utilizada las redes sociales para un fin bueno público, pero también pues se utilizaron para tergiversar la información también. Y las redes sociales, como les comentaba, fueron utilizadas por gente de la derecha. En específico, les voy a hacer mención al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Él, en medio de toda la protesta, empieza su discurso de odio, ¿no? Como siempre lo ha hecho, como lo hizo también con las FARC en su momento, diciendo que eran terroristas y bueno, infundando toda este discurso de odio. Entonces, en este momento, pues también él aparece y empieza a hacer lo mismo, pero ahora citando la teoría de la revolución molecular asistida. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este término, la revolución molecular asistida, lo cita del concepto de un entomólogo chileno de extrema derecha, un neonazi, se llama Alexis López, que quiere decir que se considera un instrumento, esta revolución molecular es un instrumento para justificar la violencia policial contra los manifestantes. ¿Qué quiere decir? Que él bajo esta teoría dice que hay que eliminar y desaparecer a los manifestantes porque son equivalentes a los guerrilleros. Y pues como les decía antes, él decía que la guerrilla era un grupo subversivo, terrorista, bueno, ya todas las categorías que él le dio a las FARC. Y pues este fue el último descubrimiento de Álvaro Uribe. Y pues toda esta amalgama que se estaba desbordando ahí, evidentemente nos mostró que se utilizó las redes sociales y no había tampoco parámetros de control, ¿no? O sea, es lo malo. Y a esto que él infundó este discurso se le llama una posverdad. ¿Qué quiere decir una posverdad? Pues es relativamente, es algo que se dice que es mentira, es falso, pero que de cierta manera por el poder que se tiene se logra infundar en la sociedad como un discurso y se logra creer en él. Esta es la posverdad. Es lo diferente a las fake news. Como les decía, las fake news son más fáciles de descubrir cuando son mentira que una posverdad. Y fue lo que hizo o la herramienta que utilizó el expresidente Álvaro Uribe. A continuación, les voy a mostrar, antes yo les había dicho que en su momento, cuando fue la muerte de Lucas Villa, una influencer colombiana y una modelo, saca y publica un video después de su muerte. Un video que realmente, no sé, conmociona mucho, es muy triste escuchar eso. Y de cierta manera como frustra. Sí, mucha gente se quejó, pero pues también es claro que hay público para eso, ¿no? Y después les voy a mostrar un poco más qué era lo que decía Álvaro Uribe. Y en el segundo video ahí va a aparecer el actual presidente, en ese momento era un senador, hablándonos de lo que estaba pasando en ese entonces y de lo que
estaba perjudicando el nuevo discurso de Álvaro Uribe. Entonces les voy a compartir primero el video de la influencer. Una ambulancia, disparaste a los pulmones de un ser humano. Moría mientras tú bailabas. Cuando no dejaste pasar oxígeno, disparaste ráfagas a quienes mueren ahogados por tu bloqueo. Cuando no dejas pasar leche para los niños, te conviertes en genocida, pero seguías bailando, burlándote. Cuando no permitiste dejar pasar medicamentos para ancianos y enfermos, ahí disparaste, Lucas, mientras orgullosamente alimentabas tu ego con un micrófono, enceguecido por un poder que te tomaste sin autorización. Cuando vences la esperanza de pequeños empresarios y emprendedores, generas hambre. Disparaste a los ideales y estómagos de quien no te sigue en tu baile de la muerte. No eras un héroe en esta historia, eras un bandido, un terrorista disparando a la necesidad, a la urgencia, a los ideales de la gente que lucha día a día. Atentamente, la sociedad herida, pero no vencida. Bueno, pues ahí vemos un discurso de odio contra un estudiante, como muchos en Colombia, que salen a manifestar sin importar dejar la vida en la calle, porque justo ese día que él fallece, antes en la mañana le manda un audio a uno de sus mejores amigos y le dice, pues ni modo, estoy cansado, pero hoy hay que salir, hoy hay que dar la vida por nuestro país, lo vamos a hacer, pero hay que buscar un país diferente. Y pues bueno, existe este tipo de personas, este tipo de discursos que delegitiman y que infunden odio en la sociedad. Y bueno, ahora les voy a mostrar el video del expresidente hablando de su teoría de la revolución molecular asistida. ¿Qué es la revolución molecular disipada? Varios expertos consultados por CNN advierten que se trataría de una doctrina sin sustento académico ni filosófico alguno, que formaría parte del espectro de las teorías conspirativas y que su aplicación podría ser peligrosa para un país. Una teoría que algunas derechas latinoamericanas y movimientos reaccionarios usan para explicar el descontento popular en las calles, según el director en Derecho Richard Tamayo Nieto. Para estos expertos, la teoría deslegitimiza las manifestaciones populares en un país al argumentar que tienen como objetivo llevar al Estado a una guerra civil permanente. Para sus defensores, las manifestaciones no son espontáneas, sino planeadas. Comienzan en pequeños grupos o moléculas y luego, poco a poco, van creciendo y escalando, lo que pone en peligro el orden institucional y democrático del Estado. En Colombia se ha considerado a las manifestaciones como objetivo militar, a los manifestantes como terroristas y por tanto se ha legitimado, lo cual prohíbe la Constitución, que la policía use armas de fuego que provoque, digamos, confrontación militar contra movilizaciones pacíficas. La policía colombiana está bastante desarmada. La teoría fue mencionada por el expresidente Álvaro Uribe en un trino reciente en el cual argumentaba que había que resistir lo que llamó revolución molecular disipada, que a su juicio impide normalidad y además escala y copa. Las Fuerzas Armadas de Colombia son democráticas, respetan la Constitución y quien viole las normas es severamente castigado. Hace unos 20 años Uno de los impulsores de esta teoría es Alexis López Tapia, actual director de un canal de radio y televisión de Chile. López Tapia es entomólogo, un estudioso de los insectos chileno que no tiene formación filosófica ni política. Hace 2 décadas, según un reporte de EFE publicado en El País, López Tapia intentó organizar en Chile un Congreso Internacional Nacional Socialista, que fue suspendido. Ahora le dice a CNN que no se declara nazi, neonazi o nada similar y que no se referirá más al tema. Agrega que nunca ha pretendido criminalizar la que llama legítima demanda social pacífica, pero que hay grupos radicalizados y organizados de distinto signo que se introducen en esas manifestaciones. estos grupos son los que ejercen entonces acciones de violencia a las cuales en el fondo las protestas masivas les dan cobertura sin que la gente que participa de manera pacífica tenga nada que ver con esos actos de violencia. Para el politólogo Ariel Ávila,
El expresidente Uribe intenta agitar a sus bases para evitar el colapso del Centro Democrático. Sin embargo, la lectura del gobierno Duque, donde acusa las disidencias de las FARC detrás de esto, o esta teoría de Álvaro Uribe, no da cuenta de la complejidad que se está viviendo en las calles. Para la académica Edith Serrano, de la Universidad Autónoma de México, el peligro de la aplicación de esta doctrina es que el Estado vería a estos manifestantes, incluso a los pacíficos, como un enemigo interno y no atendería las causas sociales de sus demandas. Añade que eso es peligroso porque legitima el uso de la fuerza totalmente violenta y brutal. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta. Bueno, entonces acá seguimos viendo cómo antes, cuando les contaba que él ejercía, el expresidente Uribe, un discurso muy fuerte contra las FARC, asimismo se hace actualmente cuando salen a manifestarse contra las políticas existentes, contra la economía existente, contra lo que se estaba viviendo en ese momento. Entonces acá les voy a hablar un poco sobre la libertad de expresión y sobre la globalización del enemigo. Lo anterior pues nos deja entrever un panorama poco alentador, toda vez que advierte la concentración de los medios de comunicación en manos de quienes también monopolizan el poder político y la economía. Así logran desarrollar su mercado en completo monopolio. Como consecuencia de esa problemática, la información que se emite a la audiencia, con pocas excepciones, es distorsionada. En este punto, la libertad de expresión se convierte en un producto de la canasta comercial de los grupos económicos dominantes. En este contexto, el Código de Ética Periodística fallece, el fuerte poder de quien dice que sí y que no se publica. Los medios de comunicación crean estereotipos y ficciones que se han normalizado y que se vuelven realidad. De la forma más profesional especializada para tener el control de la sociedad y uniformar su forma de pensar. De esta manera es como se llega a legitimar el uso de la violencia institucionalizada, como lo hemos visto pues, durante todo lo que les he mostrado, la cual se hace necesaria arremeter desde el derecho penal. Bajo este panorama, los más medias de la forma necesaria arremeten desde el derecho penal, y pues están distribuidos estos más medias en el mercado. La falta de independencia del periodista son un instrumento esencial para la globalización del miedo, de los peligros y por ende para la construcción del derecho penal del enemigo. El enemigo del derecho penal es una construcción política, es un concepto dentro del que una misma persona puede en oportunidades serlo y en otras no. En ese orden, ahí es cuando vemos la clasificación del amigo y del enemigo. No depende de lo que haga, sino de quien se trate en un momento histórico determinado. Antes hablábamos de las FARC, se genera el proceso de paz, ahorita estamos en una movilización y se les sigue determinando o atribuyendo a las FARC y a las personas que se movilizan se les trata como vándalos o como insurgentes. Ahora a los manifestantes del paro pues les empezó a pasar esto, ¿no? Es un grupo insurgente, es un grupo guerrillero, es un grupo de vándalos, fueron vistos como terroristas y pues tiene que ir todo el peso de la ley contra ellos. Los subversivos, denominados frecuentemente por los medios de comunicación como guerrilleros, tienen dos tipos de caracterización. El primero son personas de clase económica baja, analfabeta, de aspecto un poco descuidado, campesino y generalmente expone sus inconformidades sociales. Y el segundo es de clase media, profesional, citadino, crítico del Estado, generalmente perteneciente a un movimiento de izquierda. Hay que tener claro que las personas que se movilizaron, que manifestaron, que protestaron, pues eran personas que obviamente no estaban a favor del gobierno en ese momento de derecha. Estos personajes son vistos como objetivo para las Fuerzas Armadas. Cabe mencionar que muchas veces las personas procesadas
han sido condenadas por los medios de comunicación. En Colombia ha sido muy usual agarrar a cualquiera de los manifestantes, protestantes o estudiantes y pasarlos con un falso positivo. ¿Qué quiere decir esto? Se inventan algo contra la persona, hizo esto, lo encontramos haciendo esto, le hizo esto a un policía, y de esta manera pues lo judicializan, y es una manera pues de coartar su libertad. La libertad de prensa, que ha hecho correr ríos de tinta en todos los países del mundo y que es piedra de toque de todas las libertades, como lo ha proclamado la Organización de las Naciones Unidas, tiene por finalidad fundamental formar una opinión pública madura y sumamente orientada, procurando libre formación e información en todo lo concerniente a los intereses y a la vida pública, a fin que el ciudadano pueda controlar e influir sobre el desempeño de sus gobernantes. A pesar de ello, los medios de comunicación han creado constante e inadecuadamente sujetos peligrosos y ha ultrajado a la justicia. Mientras los más medios sigan siendo manejados por este control político y económico y sean ellos quienes pongan esta agenda mediática, sin respeto a la independencia de los periodistas, a la libertad de expresión y prensa, queda positivizada pero no materializada. La solución es una regulación concreta y contundente de los medios de comunicación en orden a brindar total autonomía a los comunicadores para que la información no sea manipulada al antojo del propietario del medio, para que la noticia no dependa de la nómina, sino de la necesidad de llevar el conocimiento al conocimiento de la sociedad, unos hechos que son noticia. Y bueno, pues como les hablaba ahorita de la agenda del momento, pues la agenda setting y el análisis del tema discursivo. Para estudiar estos procesos de producción periodística, pues nos debemos valer de esta teoría, la cual confluye en que son los medios los que imponen los temas que la opinión pública debe reflexionar y construir su realidad. La agenda setting busca aclarar el poder de los medios, el accionar de los periodistas, la conformación de distintas agendas y su posible contribución a la formación del espacio público informativo, el clima de opinión y la definición de la opinión pública. Concretar la agenda es el resultado interno del medio en relación con su ideología y la influencia de la línea editorial que lleve el medio de comunicación. Su efectividad depende de la calidad y de la cantidad de información suministrada. En América Latina, los medios se han ido construyendo en actores centrales de la política y con ello los nexos que existen entre los actores sociopolíticos y el poder político. En la actualidad, los más media van más allá de lo mediático, pues su modelo se focaliza en una proyección a la economía, a la política y la sociedad, lo que convierte a su audiencia en prisionero de esa información manipulada, comprendida como un producto que depende del consumismo. Por estas razones, los medios latinoamericanos atraviesan una crisis manifestada en el distanciamiento de la información transmitida y la expectativa real de la sociedad. Gracias al repelo de las audiencias, nacen y participan instancias sociales con una mirada crítica que empiezan a exigir rendición de cuentas. En definitiva, urge que los medios en América Latina tomen mucha más fuerza y generen espacios de expresión y participación ciudadana para la elección de la información. Y pues por este estallido pues surgieron más de 30 medios alternativos digitales que empezaron a cubrir este acontecimiento. Sí cabe mencionarles que tiempo después el creador de Noti24, Notiteres 24, fue amenazado, él saca a la luz pública su amenaza y bueno, pues es un tema que ya vimos, ¿no? No hay esta protección a los periodistas. Y bueno, ya para ir finalizando, les voy a compartir este gráfico. Este gráfico pues es como la representación de todo lo que les he expuesto el día de hoy, de lo que les he manifestado. El análisis que logré hacer
Lo fundamenté desde los estudios culturales británicos, desde, ay, perdón, ay, no puedo quitar acá lo de arriba. Bueno, desde los estudios culturales británicos, desde Jesús Martín Barbero. Él es un español, es un periodista español, pero pues la mayoría de su vida fue en Colombia hasta su muerte, que fue en el 2021, y pues él analiza los estudios culturales enfocados a la realidad latinoamericana y se da cuenta cómo estos discursos de poder, ¿no?, que son manejados en Latinoamérica. Y pues también hablamos en estos discursos del poder simbólico, como lo pudimos ver, se ve reflejado en todo el discurso que se proyectó durante el estallido social. ¿Qué quiere decir el poder simbólico? Bueno, pues el poder simbólico es todo lo que manejan los medios de comunicación para dar peso y crear una realidad. En este caso, las élites simbólicas o estas élites de poder, como lo fueron el partido político, como lo sigue siendo la derecha en Colombia, pues a partir de esta libertad de expresión que está en los medios de comunicación, pues difunden la creencia o la realidad que son, ¿no?, desde diferentes valores, desde diferentes códigos, como estas palabras de discurso que les decía, de vándalos, guerrillero, insurgente, disidente. Bueno, la representación social. Bueno, pues vimos la representación social que se tiene en el discurso de los manifestantes del paro nacional de este entonces, y pues es lo mismo, jugamos una representación social del enemigo, del amigo y del enemigo. El amigo obviamente siempre va a ser la fuerza pública y el enemigo este manifestante que estaba arremetiendo contra él, ¿no? Esta fue la representación social que se manejó en ese momento. Y bueno, y pues la cultura es el contexto dentro del que se pueden describir estos fenómenos sociales de una manera comprensible. Fue lo que tratamos de hacer el día de hoy. Espero pues hayan reflexionado un poco y hayan analizado también esta realidad, porque bueno, yo se las cuento desde nuestra cultura, desde Colombia, desde lo que hemos vivido, desde lo que nos ha tocado, pero siento que ustedes también pueden ver esta realidad con otros ojos, ¿no?, desde lo que ustedes también han vivido. Entonces, pues, este pequeño análisis, que igual puede contar para una tesis de análisis a profundidad, lo enfoqué en este pequeño esquema. Y pues bueno, ya para finalizar, les dejo una frase de Malcolm X, donde nos dice que hay que cuidarnos de los medios de comunicación porque vas a terminar odiando al oprimido y amando al opresor. Ya por el momento sería todo de mi parte. No sé si tengan preguntas, dudas, o si quieran compartirme su reflexión o su análisis ya desde su realidad en México. Muchísimas gracias, Giselle, por esto que nos has compartido. De entrada me interesa reconocer pues el esfuerzo que has presentado en armar tu presentación, en seleccionar los videos, en preparar el texto que me habías comentado que te sirvió de guía, ¿no?, para presentar esta charla, ¿no? Hay varias cuestiones que cabe la pena resaltar, pero me interesa antes pues darle la palabra a quienes nos acompañan por si quieren hacer alguna, bueno, plantear alguna pregunta, hacer alguna observación, alguna reacción, pueden ir levantando la mano y con mucho gusto les voy dando la palabra. Bueno, pues en lo que se animan, ¿no? Pues son varios puntos. Ah, bueno, Azucena, adelante.
¿Ahí me escuchan? Te escuchamos bien. Bueno, hola, muy buenas noches. Yo soy de la ciudad de Pasto, aquí en el sur de Colombia, y de igual manera, pues el análisis me pareció bastante profundo. Pues obviamente se nota la experiencia que ella tiene con respecto al estudio en el manejo de todos estos temas, porque pues de pronto ella tiene más experiencia con respecto a lo que nosotros vivimos el año pasado, aquí que fue demasiado duro, pues me imagino participando en otras actividades dentro del paro nacional, ¿no? En otros años o en diferentes tiempos. Pero les comento que esa experiencia es sinceramente inolvidable, es algo que a medida que pasa el tiempo a uno le sigue retumbando en la cabeza y es como, o resonando, digámoslo así, en la cabeza, es a diario. Uno encuentra a los amigos, uno encuentra a los hermanos, uno encuentra a infinidad de personas que uno conoce dentro del barrio, del sector de cada uno de nosotros, y es por la participación que tuvo cada uno de ellos dentro del paro nacional. Y entonces a la frase o a la orden de la Policía Nacional, creo que fue desde Medellín, de los altos mandos de la policía, cuando dijeron fueron catalogados como, ay, se me fue la palabra, como terroristas. Caramba, uno dice, yo los conozco, ¿qué va a ser terrorista mi hermano o mi hijo o mi hija? Con 14, 15 años que entran los chicos a las universidades, 14 no, perdón, pero sí, o sea, a los chicos que estuvieron participando el año pasado también, no sé si en la mayor parte de ciudades, pero lo que fue aquí en la ciudad de Pasto, estuvieron participando de 10 de grados, 10 y 11 de colegios, bachilleratos. 15, 16 años entran a las universidades. Y uno dice, pero ay, carajo, terroristas. Mujeres, cabezas de familia, estudiantes, mujeres emprendedoras, mujeres líderes, y que sean catalogadas como terroristas. Eso ya sonaba a guerra, eso ya sonaba como al odio que tenían ellos. O sea, que era como un contraste con respecto a al echarle la pelotica a la comunidad, dejándole toda la culpa o esa descarga de culpa a lo que es a la comunidad, diciéndole que no, que el odio es de ellos, y es mentira. El odio era 100% del gobierno nacional. El odio era 100% de los altos mandos militares. El odio era de los militares, de los policías que estuvieron participando, porque militares también entraron a participar. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Pasto, 3 tanquetas del ejército estuvieron recorriendo las principales vías de la ciudad. Supuestamente lo tienen prohibido, supuestamente por el derecho internacional humanitario, algo así, está prohibido que intervengan en el paro nacional. Y resulta que no, ellos se estuvieron desplazando por la mayor parte de las principales ciudades y vías de aquí, de la ciudad de Pasto. En algunos videos también rotaron la agresión que tuvieron los policías en contra de los menores de edad, de 15 años. Tanto que rotó en redes un video de un chico que lo agredieron, que utilizaron la fuerza brutal contra él. Tanto que lo ahorcaron, o sea, estaban haciendo como un ejercicio de, ¿cómo es que se llama eso? Bueno, se me va la palabra, pero lo tenían en contra del piso y lo ahorcaban, o sea, le alzaban las manitos, pero o sea, mientras él estaba boca abajo en el piso, le alzaban las manitos y lo tenían ahorcándolo. Entonces, pues, no, la comunidad también se desbarató tratando de defender a ese niño. Entonces, hubieron muchas agresiones, muchas, o sea, tanto que también aquí en la ciudad de Pasto dispararon en 2 ocasiones. Creo que fue el primer día del paro nacional y como a la semana, porque o sea, las actividades del paro nacional fueron muy continuas, pero en 2 ocasiones dispararon y eso fue verificado por derechos humanos. También la prensa tuvo bastantes agresiones, hubieron amenazas, hubieron persecuciones. Y era incluso una vez cuando ya estaba bien avanzado el paro nacional después de lo que pasó en Cali, quitaron lo que fue cámaras de video, de vigilancia. Supuestamente tomó la decisión la policía aquí
en hacer ese cambio supuestamente de cámaras que no funcionaban por otras, pero dio la casualidad que estuvo como cerca de 15 días sin cámaras la ciudad. Y después cuando colocaron unas cámaras nuevas, colocaban de 4, 5, 6 en cada cuadra. Entonces era como demasiado, o sea, se sentía la persecución que querían o para identificar a cada uno de los chicos universitarios que estuvieron participando o también la comunidad en general. La prensa aquí tuvo, digamos, nos dimos cuenta directamente que hubieron otros medios alternativos como personas que estuvieron trabajando en medios tradicionales que estuvieron haciendo, ¿cómo es que es el ejercicio de persecución a medios digitales y a la comunidad en general también? A los medios que estábamos obviamente a favor de la comunidad, a los medios que estuvimos pues obviamente luchando también por defender los derechos de las personas y de la protesta social. Y pues, o sea, la vez, por ejemplo, que también dispararon directamente que Derechos Humanos sacó un video, porque el video lo grabamos nosotros directamente, ese día mostraron cartuchos de bala. Y ese día, al siguiente día, terminaron diciendo los altos mandos de aquí, del departamento de Nariño, que no, que mentira, que, o sea, lo negaron totalmente. Entonces, no, o sea, eso fue, o sea, jamás, yo creo que las personas o los medios de comunicación se hicieron periodistas, los medios de comunicación alternativos, que de pronto no tenían experiencia directamente en el manejo de cámaras o que no tenían experiencia de pronto en el manejo de información. Aquí, o sea, esa fue como una escuela total para ellos. Y de igual manera, por ejemplo, lo poco que de pronto uno sabe como periodista, que yo llevo locutor y periodista más de 20 años aquí en la ciudad, créame que fue una escuela, fue la universidad, directamente lo que fue el paro nacional. Nos enseñó mucho, mucho, yo digo que demasiado aprendimos ahí. O sea, fue como la escuela, la universidad para nosotros, y créame que es donde después de 20 años, después de 25 años, me doy cuenta que derechos humanos les hace falta al medio de comunicación. O sea, ¿por qué? Porque, vuelvo y repito, o sea, hay oportunidad que tengo que hablar de esto, siempre digo, lo que son medios alternativos, sobre todo medios alternativos, el papel que jugaron directamente fue de garantizar o como garantes a la vida y seguridad de la comunidad. O sea, eso fue como la defensa directamente. Porque, pues, en ejemplo, con lo que sucedió en Cali estaban solos. O sea, Canal 2 se emitió totalmente solo en la ciudad de Cali. No sé qué otros medios estuvieron, pero solamente se visualizó a nivel nacional e internacional el Canal 2 de Cali. En una oportunidad que tuvimos con reunión de la FLIP, donde dimos a conocer estos aspectos, estuvo Canal RCN, estuvo Canal Caracol de aquí, de la ciudad de Pasto. Ellos, bueno, comentaron otras situaciones con respecto a aspectos diferentes con respecto a la seguridad de los migrantes y todo el cuento, pero yo sé que no viene el caso en estos momentos, más sin embargo ellos comentaban dentro de lo que fue el estallido social y el paro nacional del año pasado, ellos decían que RCN y Caracol tomó la decisión, o sea, que la orden nacional fue que no intervengan dentro de lo que son las protestas sociales, con nada de información, a menos de que sea de las actividades vandálicas. Que pues obviamente este es más que un estigma para los estudiantes, o para las personas y comunidades que estuvieron participando dentro del paro nacional. Y entonces ellos hicieron caso a eso, o sea, dieron lo que fue la espalda directamente. Más, sin embargo, yo sentí como una especie como de protección, porque estuvieron pendientes, como quien dice, haciendo movimientos debajo de la mesa, aquí para estar pendientes de los demás compañeros que estuvieron dentro de las transmisiones y sobre todo de las comunidades que ellos también conocían, porque tienen amigos, o sea, porque todos tenemos amigos que estuvieron participando dentro del paro nacional o familiares. Entonces, aquí en Pasto pues fue una unión total y o sea, fue como una gran vitrina, una gran lupa que estuvo encima de lo que es la comunidad, sobre todo brindándole protección. Entonces eso es lo que quería resaltar. Y pues a ver, otro aspecto que de pronto se me olvida. No, o sea, yo pienso que de pronto eso es como algo importante.
Creo que se me escapa algo que también iba a decir, pero pues no sé, no recuerdo en estos momentos. Pero sí, o sea, eso es lo que yo creo que debe ser como una ley, ¿no? O sea, el medio de comunicación debe, o sea, si es para la comunidad, si es creado para dar un servicio a la comunidad, tiene que ser garante, sobre todo, pues llevando lo que es en bandera de derechos humanos, pero sobre todo brindándole una garantía de seguridad, porque la vida de la persona debe prevalecer antes que cualquier cosa. Uy, claro que se me olvidaba algo. Ya lo recordé y tiene que ver con con los actos vandálicos. Aquí, o sea, lo que destacó siempre lo que son medios de comunicación, pues obviamente lo que son de derecha empezaron a empezar a visualizar lo que son los actos vandálicos y todo el cuento. Entonces decían que no entendían eso, que no entendían directamente porque la agarraban directamente con la infraestructura de la ciudad. Entonces los estudiantes decían que después de sentir lo que pasó en Cali, pero después de sentir también la muerte de cada líder que matan, en cada una de las ciudades los líderes vienen a ser una representación de la comunidad. Entonces decía, por ejemplo, aquí en la ciudad de Pasto se hablaban de 2 líderes, a pesar de que hubieron junto con ellos mataron a otras personas, pero líderes comunitarios, líderes sociales, aquí en la ciudad de Pasto visualizan bastante lo que es Jairo Moncayo, la muerte de Jairo Moncayo y la muerte también de Adriana Benítez. O sea, son los 2 líderes máximos que tuvo la comunidad estudiantil aquí en la ciudad de Pasto y también que trabajaron en pro de los derechos humanos de la comunidad en general. Entonces decían eso ellos, decían que por qué vale más lo que es la infraestructura que la vida de un ser humano. Entonces, y sobre todo de un líder social. Eso es el valor que ellos le dan directamente lo que es a la protesta social y pues con todo lo que pasó en Cali, pues eso fue como la gota que rebasó la copa. Eso es mi aporte. Muchísimas gracias, compañera, por lo que nos comparte. Fueron bastantes cosas, ¿no? Las que se pueden retomar. Y sí, bueno, al menos por lo que he compartido con otras personas de Colombia, justo la situación del paro nacional como realmente un acontecimiento, ¿no? Incluso en el sentido de filosofía política, o sea, se presentaron varios fenómenos, varios momentos que presentaron una ruptura, ¿no? A cierto orden social, cierto orden policial, que dieron paso a una cierta imprevisibilidad, ¿no? Que ya de alguna manera se han generado al menos ciertas modificaciones. Me interesa también leer un poco, y ahorita te regreso a la palabra, Gigi, una pregunta que nos hacen, Carlos Arochi, que dice, ¿detectaron alguna campaña o sectores que intentaran restar importancia o desacreditar a notíteres al no tener una cara humana visible? Igual Manuela Borg quiere preguntar, dice, hola, quería saber si hay más información sobre la organización de lo que llaman medios alternativos. En Argentina tenemos experiencias que no llamamos tanto medios alternativos, pero que tienen que ver con medios que disputan la agenda pública, pero no desde los medios hegemónicos. Y su organización o sustento principal está dado desde la consolidación de una comunidad que banca, aparte de la publicidad, pero no es sustento principal de este último. Te regreso a la pelotita, Giselle, si algo que quisieres compartir, reaccionar a las preguntas y a las preguntas y al comentario de la compañera Azucena. Bueno, primero, en relación a lo que nos comentaba la compañera Azucena, pues bueno, ella de viva voz y por su propia experiencia que vivió, nos comenta todo lo que sucedió, ¿no? Y pues es algo que le visibilicé en medio de la exposición. Sí, es una realidad muy triste, es una realidad que esperamos no volver a vivir ahorita con el nuevo presidente, pero sí es algo que marcó historia, o sea, es algo que conmocionó, es algo que todavía sigue en la memoria de los colombianos.
Algo para contar y que me pasó en medio del análisis que estuve haciendo, de la búsqueda de información. Y bueno, creo que por ahí está mi primo, no sé, alguien escuchándome. Ellos no supieron, pero en esos momentos yo sufrí mucho acá sin saber qué le podía estar pasando a mi familia, porque en cualquier lado, a cualquier hora podía pasar algo. En las noches yo veía noticias en vivo, me la pasaba viendo qué está pasando, ahorita está pasando esto, le hablaba a mi mamá, ¿cómo estás? No, ya en la casa, me tranquilizaba. En el trabajo me decían, ¿cómo está su familia? Y yo, no, está bien. O sea, yo como muy normal, ¿no? O sea, tratando de callar y procesar todo lo que estaba pasando, porque sí fue algo que creo que nunca habíamos vivido. En su momento sí vivimos movilizaciones, sí hubo gases lacrimógenos, sí corrimos, sí nos escondimos, pero nunca nada como esto que pasó. Y siento que este estallido fue necesario para que de cierta manera se movieran muchas fichas en Colombia y ahorita podamos hablar con esperanza de una Colombia diferente en un futuro. No en un futuro presente, sino en un futuro lejano, porque pues hay mucho que trabajar, ¿no? Pero siento que fue necesario este estallido, esta resonancia para que se pudiera visibilizar toda la situación precaria que estábamos pues atravesando los colombianos. En relación a lo que pregunta Carlos, bueno, las investigaciones que tuve y hablé con un compañero en Colombia que tiene relación con este medio de comunicación, no hubo ninguna campaña contra ellos, incluso ya están siendo muy reconocidos, siguen ellos transmitiendo. La vez pasada, hace poco, hace como un mes, hubo una movilización en contra del gobierno actual de derechistas y fueron al Palacio de Justicia y estuvieron pues haciendo sus arengas contra el gobierno y allá estaba el Notitíteres y ya lo conocen, o sea, la gente lo veía y hasta lo saludaba porque pues así sea el títere ya saben quién está detrás de él, ¿no? Es un medio de comunicación que ya está pegando mucho y que están saliendo muchos más en medio de la búsqueda de diferentes medios ahorita alternativos digitales. Vi otro que es como como si fuera un cómic, pero como una animación. Y también son sátiras, o sea, creo que ahorita es lo que la gente está consumiendo mucho y pues sobre todo los jóvenes, ¿no? Que son los que más le apuestan a una forma de comunicación diferente. No digo que las personas mayores no, porque por ejemplo, eh, siento que de cierta manera como les comentaba, de las primeras líneas, las mamás, los papás, ya la familia entera está apoyando este nuevo cambio y no está creyendo el cuento entero que le está pasando el medio de comunicación con el que crecimos, ¿no? Que hablaba ahorita también la compañera Azucena de RCN y Caracol. Y sí, Carlos, ¿ibas a hablar? No, nada más iba a agradecer el comentario y la respuesta a mi pregunta. Bueno, con gusto. Y en relación a lo que me menciona Manuela, de cómo es la organización de estos medios alternativos, bueno, no podría hablarte a profundidad cómo es la organización de ellos, pero trabajé en un medio alternativo de derechos humanos, una emisora de derechos humanos, y teníamos de cierta manera un apoyo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que es una comisión donde hay abogados y pues también hay, se podía decir, curas o sacerdotes que de cierta manera también están involucrados en todo en la defensa de los derechos humanos y por medio de su labor pues se financia y pues por medio de otras organizaciones sociales se financiaba la emisora y era la manera en que nosotros podíamos pues transmitir la noticia, era una emisora y pues la verdad el financiamiento era poco, o sea, nos movíamos con lo que podíamos, se hacían las entrevistas, sí teníamos contactos, o sea, teníamos una agenda gruesa
en todo el mundo a la hora de, no solamente transmitíamos cosas que pasaban en Colombia o en las regiones, sí nos focalizábamos bueno, en ese entonces estaba muy fuerte el conflicto armado. En ese momento, hasta ahorita se iba a empezar a hablar de un proceso de paz, y sí teníamos contacto con regiones. En esas regiones llegaba la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, les ponía a las víctimas del conflicto abogados, llevábamos casos, y pues esta era la manera en que podíamos existir en ese momento. Teníamos, en las mañanas era como informativo y en las tardes ya era un noticiero informativo, pero más a profundidad. Le dábamos voz a esas víctimas. Y llegamos a ir a casos, bueno, hubo en Colombia, no recuerdo, bueno, fue un caso de falso positivo con un militar que se llama Rito Alejo del Río, y él fue una persona que en algún momento generó una masacre en Colombia, y nosotros como medio de comunicación alternativo fuimos a cubrir eso y fuimos con abogados y víctimas a darles la voz a ellos. Y era como muy emotivo el sentir de estamos acá participando, dándole voz a ellos que están acá detrás, y ahí está la persona que están judicializando de cierta manera. Entonces eso lo aplaudíamos porque sí ejercíamos un papel muy importante, ¿no? O sea, lográbamos visibilizar a estas víctimas y trabajar para que hubiera en ese momento justicia para ellos. Y ya, eso sería lo que te puedo compartir en relación a los medios alternativos. Gracias, Giselle. No sé si alguien más tenga ahí alguna pregunta o observación. Yo todavía tenemos algunos minutos. Con lo que se animan, yo tengo dos preguntas. Ya al final de lo que nos compartías, hablabas de la necesidad de que los medios haya una regulación, ¿no? Y que es algo que, bueno, lamentablemente en esta sesión no se pudo conectar el compañero David Reyes, pero es algo que en otras sesiones también ha comentado, ¿no? Que él desde una posición estatalista habla de la necesidad de una regulación por parte del Estado de los medios, ¿no? Entonces, no sé si lo que tú sugieres iría por ahí o más o menos por dónde te imaginas. Digo, no se trata de que nos des una receta, pero sí más o menos qué principios serían o cómo te imaginas que pudiese ser. Digo, eso, la regulación de los medios, o en qué propuestas has pensado, si hay otras experiencias en otros lugares del mundo, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, mi otra duda me llama la atención, y que era algo que me comentabas antes de la sesión, cómo planteaba ser entrecruce de cómo la narrativa de la construcción del enemigo, y bueno, ahorita que lo mencionaste más con el derecho penal del enemigo, si no mal recuerdo, de Zaffaroni, que hubo en este caso contra las personas manifestantes, y que estaban en modo de protesta, ya había sido experimentado antes por los medios, bueno, no solo por los medios, pero que muchos medios han repercutido a eso en Colombia a través de la construcción del enemigo interno, ¿no? Con el caso de las FARC o de otro tipo de grupos insurgentes, ¿no? Mi pregunta más bien va en el sentido, si en estos años que tú has estado en México, lo que tú hayas notado, si has encontrado que ha habido una construcción del enemigo en los medios y sobre todo a partir de tengo entendido que son los gobiernos que te han tocado, el de López Obrador, el de Peña Nieto, si tú encuentras que bajo sus gobiernos también había algo similar de construcción del enemigo, ¿no? No sé si, me imagino que con Peña Nieto las marchas por los 43 o movimiento magisterial o bueno, ciertos sectores que eran visiblemente manifestantes durante su gobierno, o bien ahora, si tú identificas que con este cambio de partido, no sé, contra los colectivos feministas, las colectivas feministas, grupos ambientalistas, si también tienen esta construcción, o tú identificarías que también hay esta construcción del enemigo, o bien si hay otros matices que te interesa resaltar. Esas serían las dos preguntas que ojalá y pudieses abordar. Listo. Pues la primera, ¿cómo me imagino yo que sería
lo adecuado para llevar o sea, para que estos medios de comunicación pueda existir una libertad de expresión, ¿no? Con los medios de comunicación. Yo plantearía una ley de medios donde sea pluralista, donde se le dé voz a la comunidad, obviamente donde también tenga cierta regulación de, como mencionaba, o sea, ¿dónde queda la ética periodística, no? O sea, hacer énfasis en esto, ¿dónde va a quedar esta ética periodística? Porque es también, te cubro, pero cómo narro la historia, no tergiversarla, o sea, sí tener ciertos lineamientos de regulación contra los medios de comunicación y de cierta manera también tener más protección contra el periodista, porque siempre, o sea, si tú digas la verdad, siempre va a haber alguien en contra del periodista. Y por ejemplo, ahorita que me hablas de México, me pongo a pensar, no me acuerdo en qué año fue, ya fue bastante. Hay un periodista que incluso Katy nos hablaba de él, Edgar, no me acuerdo cuál es el apellido, por denunciar cosas que pasaban en México, por denunciar algo real, fue asesinado, ¿no? Porque creo que estaba ejerciendo una investigación contra un grupo delictivo acá. Entonces son cosas que dices, ¿cómo no nos va a proteger el Estado o la ley, el ejercicio de la profesión? Como por ejemplo en Colombia la Constitución dice, vamos a proteger al periodista en el ejercicio de su profesión y no pasa, o sea, los asesinatos siguen sucediendo, sí se cuenta con una escolta, alguien que ya cuando ya casi te van a matar te ponen tu escolta, pero tampoco es algo que te esté asegurando la vida. En el momento en que yo empecé a hacer la investigación de las FARC, del enemigo, del análisis del espectador, tuve la oportunidad de entrevistar a un periodista de la FLIP y él me decía que incluso con periodistas y con escoltas y todo, llegaban a él, o sea, encontraban maneras de llegar a él. Una vez llegó a su apartamento y se le habían robado su computador, sus documentos. Entonces, ¿dónde está esta protección, no? ¿Dónde hay una ley de medios que independientemente que tú puedas ser libre y contar y narrar y reportar e intervenir, ¿dónde está esta protección también, no? Y obviamente, como tú dices, no tuve la oportunidad de escuchar la propuesta del compañero, pero sí sería bueno tener una regulación de los medios de comunicación. El discurso en México del enemigo o el amigo, bueno, se me viene a la mente cuando me decías un movimiento, el feminista. Recuerdo que en algún momento salieron a movilizarse, no sé si fue acá en San Luis o en México o fue en todo México, en Ciudad de México, y quemaron algunas estatuas, rayaron y bueno, en fin, pero era porque estaba sucediendo algo caótico con las mujeres. Escuché a una chica que decía, no, o sea, yo estoy de acuerdo con que no nos desaparezcan, no nos hagan daño, pero ¿por qué tienen que hacer eso? Son unas, ¿cómo van a dañar nuestro patrimonio? Lo único que tenemos bonito, no sé qué. Y yo en ese momento decía, eso fue lo que tú estás escuchando y lo que estás viendo en redes sociales. O sea, te están mostrando esa moneda, esa cara de la moneda, que ellas son las que están haciendo mal, están dañando tu patrimonio, están atentando contra él, te rayaron la iglesia, no sé, pero realmente no te pones del lado de ellas de estoy protestando, estoy saliendo a manifestarme porque me están matando, porque me están desapareciendo, porque no puedo salir a la calle vestida de X o Y manera, porque no puedo agarrar un Uber porque me desaparecen. Entonces es ahí donde tú me dices, sí pasa también acá. Y te estoy hablando de un caso de una chica que tú dices tiene su profesión, es letrada, es leída, pero de cierta manera, como les decía, o sea, los medios de comunicación en cualquier momento te pueden manipular. O sea, por más crítica que tú tengas, en algún momento puede que llegue a pasar. Y bueno, y en el caso también de los 43, la misma historia. O sea, siento que hasta que no se reveló qué era lo que había pasado con los estudiantes,
ellos eran los que pues algo tuvieron que hacer o no sé, se tergiversaban muchas teorías de dónde estaban ellos, ¿no? O qué les había pasado, por qué los mataron, qué estaban haciendo, pero nunca empezaron a ver, ellos son las víctimas. Cuando eso, sí, cuando empezó a pasar, bueno, cuando fue el caso de Ayotzinapa, sí estaba en Colombia y nosotros incluso allá apoyamos y afuera de la embajada hicimos nuestro plantón y decíamos que aparezcan los normalistas. Entonces, no sé acá cómo fue ese cubrimiento, qué pensaban ustedes, pero eso era lo que se reflejaba ya en esos momentos. Y sin conocer uno el contexto, porque pues sí, o sea, no cuentan todo allá tampoco los medios de colombianos. Cuando pasa algo acá, allá cuentan otra historia también. Y me pasa cada vez que mi mamá ve una noticia y me dice, está pasando esto, y tranquila, o sea, eso no es así, o sea, eso lo están contando allá, pero la realidad acá es otra. Pero por eso siento que tanto en México tienen una imagen diferente de Colombia y en Colombia una imagen diferente de México, precisamente por los medios de comunicación, por cómo nos muestran, por cómo muestran nuestras realidades. Sí, que es como algo bien interesante, ¿no? Bueno, por cierto, antes de que se me pase, para quienes no han visto el chat, subí ya ahorita el formato de asistencia, si quieren se los vuelvo a compartir, por si alguien lo perdió por ahí en lo que han escrito. Ahí está el formato de asistencia de la sesión de hoy. Que es algo como bien curioso porque hace unos minutos parecería, que no lo es, pero parecía que es como una contradicción, o sea, como el asedio que hay hacia periodistas, ¿no? Por parte de fuerzas del orden, que a veces no se les permite grabar, que a veces incluso se les reprime, ¿no? Y por el otro lado, también como los medios, quizás desde quienes los manejan, desde los corporativos, pues más bien sí tienen una lógica pues muy plegada a ciertos intereses, ¿no? Empresariales o de gobiernos de cierto matiz, ¿no? Digo, es algo bien, para mí no me deja de parecer problemático, ¿no? Esa doble naturaleza o doble realidad que habita en la condición periodística, ¿no? Que incluso recuerdo en México, creo que fue a raíz de una de las primeras marchas de los 43, que era una periodista de Grupo Imagen, bueno, Grupo Imagen, de más está decir que dio una cobertura pues bastante sesgada, ¿no? Respecto de las marchas de los 43, de toda la movilización, de la normal rural de Ayotzinapa. Y curioso que un medio que tiene esta tendencia, las propias fuerzas del orden, los granaderos, reprimieron, lo cual es totalmente condenable, a una de sus periodistas, ¿no? A una de sus reporteras. Y bueno, ahí como una muestra, ¿no? De las contradicciones que habitan en estos espacios. Otra cuestión iba a mencionar, bueno, me interesa sobre todo leer algo que Pamela Esparza te comparte. Dice, te felicito por la labor que has hecho, darle voz a las historias con nombre y apellido. Es la mejor forma de derrumbar la verdad oficial, entre comillas, de las autoridades. Como periodista, luego permites la presión del medio donde trabajas, por el sueldo, la falta de preparación, la amenaza, la autocensura. Pero cuando la injusticia es evidente, es la oportunidad de documentarlo. Aunque no se publique en el medio poderoso, siempre se puede abrir espacios propios para no quedarse en silencio. Y otra cuestión que mencionaste de cómo la cuestión de situación laboral de las y los periodistas en Colombia, pero también en México, ¿no? Y como en México también es de los países más riesgosos para el ejercicio del periodismo, ¿no? Carlos Alfredo tiene la mano levantada, adelante. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues agradecer grande manera a Grisel Abril por esta ponencia que nos presentó, que verdaderamente pues sí ataña a, a este movimiento que se presentó. Yo voy a, así en grandes rasgos, voy a como ejemplificar uno que es del movimiento Yo Soy 132, que fue un hartazgo generalizado hacia la política mexicana. Bueno, este origen de Yo Soy 132 fue un movimiento pues estudiantil
de corte reformista que busca refrescar la vida política en el país y democratizar los medios de comunicación. Es, es cuanto es lo que rescato de esto que pasó en aquel entonces con el presidente Enrique Peña Nieto. Muchas gracias, Alfredo. César Enrique Villanueva comenta en el chat. Muchas gracias. Qué interesante ver cómo se analizan los discursos a través de los medios de comunicación. Igual, ya para darte la pelotita e ir cerrando, Giselle, de esto que nos comparte Alfredo respecto, yo soy 132, no sé si lo tengas como tan presente, pero es un caso llamativo de cómo en las campañas presidenciales del 2012, a raíz de una asistencia a una universidad, la Ibero, que es como la Javeriana en Colombia, o sea, de corte jesuita, fue la que en ese momento era candidato, Enrique Peña Nieto, y creía pues que le iban a dar un espacio para dar un foro sin ningún tipo de crítica, ¿no? Y muchos estudiantes salieron, a manifestarse al punto de que tengo entendido que no pudo dar la plática que quería dar y que se encerró en los baños, ¿no? O sea, de tanto era como la indignación de lo que representaba la figura de Peña Nieto. Y lo curioso y bueno, lo que es llamativo, pensando también la cuestión mediática, es que las primeras reacciones que hubieron, sobre todo en ese momento del jefe del partido, si no recuerda, Joaquín Caldwell, era que, y bueno, y de otras voces que le tiraron el teatrito a Peña Nieto, era que pues realmente eran gente que no eran de la Ibero, que eran por parte de sus opositores políticos, que se les había permitido entrar para boicotearle el acto, ¿no? O sea, que no eran gente de la comunidad estudiantil. Y a raíz de eso, creo que fue justo en ese mismo fin de semana, eh, sacaron un video, los chavos y chavas de la Ibero, presentando su credencial de la Ibero. Yo soy fulano de tal, este es mi credencial, yo soy el número 1, yo soy el número 2, y así empezaron hasta que se juntaron 131, ¿no? Entonces, bajo ese como, no sé si llamarlo como significante vacío la lacló, entonces, bueno, yo soy 132, es decir, yo soy la siguiente persona que también apoya o se solidariza con em, animadversión a la figura presidencial de Enrique Peña Nieto, ¿no? Y lo cual ya después fue una especie de convocatoria que derivó en distintas, localmente en distintas agrupaciones con distintas demandas y bueno, tuvo bastante auge, fue como una bocanada de aire fresco durante ese proceso electoral, ¿no? Pero creo que lo llamativo a rescatar fue esa cuestión de cómo los medios jugaron un papel de acreditación y de desacreditación, perdón, o de descrédito, y a partir de ello surgió una movilización, aunque fuese muy coyuntural o temporal, pero que permitió bueno, en San Luis Potosí permitió la agrupación de muchos colectivos que de alguna manera estaban dispersos y ya después siguieron con otras agendas y demandas, ¿no? Bueno, sobre esto mucho que se ha comentado, yo creo para ir cerrando, te regreso la palabra a Giselle. Bueno, primero, muchas gracias a Pamela. Sí, como lo comentabas y como lo comenté, la labor de ser periodista pues es complicada, es algo de pasión que mueve el corazón y ya es como el ejercicio de que tú quieres cambiar el mundo, ¿no? Entonces es la única herramienta que tengo y no me importa si me pagan bien o mal o si tengo que trasnochar, bueno, en fin. Pero bueno, es la herramienta que tenemos y con la que podemos generar realmente cambios. César, muchas gracias también. Y sí, la importancia, la verdad me apasiona mucho el tema del análisis del discurso y más que todo, pues, del discurso que ejercen los medios de comunicación, ¿no? En torno a cierta problemática y cómo se encargan de desvaluar a la sociedad o a este actor social protestante, se podría decir.
Y bueno, lo que me comentaba ahorita Carlos y me comentabas tú de el movimiento que se generó y esta anécdota política, no la conocía, pero se me vino a la mente algo muy chistoso cuando empezaste a contarme. En algún momento Álvaro Uribe fue a una región, no recuerdo dónde fue, a una universidad algo, y le pegaron un zapatazo. Entonces, siento que de cierta manera los jóvenes son los que están visibilizando esto, ¿no? Y están siendo críticos y leyendo realmente la realidad que atravesamos. Porque antes te puedo decir, mi abuelito, él era de los que veía RCN a morir y se murió siendo uribista y peleábamos porque él sí creía en él y él decía desde que él llegó a este país el país cambió. Y yo le decía, ¿cómo cambió? Pues claro, hay más muertes, hay más no, o sea, sí cambió, es que no sé qué y no sé cuántas, o sea, son discursos que en la gente antes todavía siguen creyendo, pero ahorita siento que como joven ya no se está creyendo este discurso, se está llegando a investigar, las redes sociales siento que sí son un elemento, una herramienta muy fuerte para conocer otras realidades, para tener otras miradas y realmente pues tú también analizar con qué te quedas, con qué no y a qué apoyas o cómo va a ser tu movilización a pro de eso de eso que te está uniendo, ¿no? Con tu pueblo, con el feminismo, con el estallido que ocurrió en Colombia, bueno, con estos fenómenos sociales que van surgiendo. Y pues igual agradecerles a todos también por haberme escuchado, por haberse aguantado estas 2 horas y a ti, Paco Octavio, otra vez por la invitación. No, gracias a ti, Giselle, a las personas que nos acompañaron y también al servicio de videoconferencia de la universidad, ¿no? Que siempre nos apoya y nos echa la mano. Ahí en un rato más o si no en estos días, les envío el formato de lo que es de evaluación y creo que ya había comentado desde la sesión previa, ¿no? Ya me facilitaron la clave para YouTube y a partir de ello ir subiendo las videoconferencias, incluyendo cuando envíen esta de Giselle, las otras previas y quienes no pudieron participar o quienes quieran volver a escucharlas, pues para que estén disponibles, ¿no? La siguiente sesión es en 2 semanas, es la penúltima sesión, corre a cargo de Marcelo Maisonave, ¿no? Que también está muy, muy interesado con compartir sus reflexiones, sus investigaciones, sus trabajos respecto a estas temáticas vinculadas. Ahí veo que felicitan mucho a Giselle y no es para menos. Entonces ya estamos en la segunda mitad de nuestro seminario y pues nos vemos en 15 días.